con César Artilleros y Alvin Mayora. Yo soy mala, me parece mentira, una periodista que falta de todo. Pero estamos con este programa especial abordando dos temas importantes que son de gran relevancia para todas y todos los venezolanos. El tema de los derechos humanos y el tema de la Organización de Estados Americanos, su rol frente a la situación interna de Venezuela, sus pretensiones frente a la situación interna de Venezuela. Antes de avanzar hacia el siguiente tema, yo quisiera preguntarles a ustedes si consideran pertinente en algún sentido, en algún aspecto de la realidad venezolana, que algún mecanismo interfiera en la situación interna del país. Sí, no, ¿esto pudiera considerarse? ¿Hay algún resquicio legal que pudieran utilizar para...? No, yo creo que la situación venezolana, cuando se dio el movimiento de la salida, creo que ahí donde las organizaciones internacionales tenían que precisamente rescatar el Estado democrático y social imperante en Venezuela y decir, epa, ya va, tú organismos políticos que están declarando, que están adversando directamente el Estado venezolano o las bases fundacionales del Estado venezolano, tienes que calmarte y tienes que ir a un diálogo. La toma del poder se hace en Venezuela a través de un proceso democrático de elecciones establecido por las autoridades públicas y por la Constitución. Yo leía recientemente que la aplicación de la Carta Interamericana o cualquier intento de injerencia por cualquier mecanismo sí representaría la violación de derechos humanos en el país. ¿Esto efectivamente es así? ¿Ustedes qué pueden aportar al respecto? Sí, porque fíjate, mucha gente cree que el sistema de derechos humanos se refiere nada más al ámbito internacional, pero la realidad es que el sistema de derechos humanos en el mundo comienza con cada uno de los sistemas jurídicos internos. Entonces, ninguna persona, ¿verdad?, puede hacer reclamaciones ante ese sistema internacional sin antes haber agotado todas las vías jurídicas internas al respecto. Y es el gran problema que ha pasado con cantidad de voceros de la oposición que hacen una cantidad de reclamos o pretenden hacer una cantidad de reclamos en el exterior sin haber agotado todas las vías jurídicas establecidas en nuestro ordenamiento interno. Entonces allí está el gran problema. Si tú recurres saltándote las vías internas, estás violando incluso el derecho internacional porque no estás cumpliendo todos los mecanismos que tienes que seguir. Caso ejemplar del profesor y doctor Alan Brewer Carías. Alan Brewer Carías, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde precisamente le manda a ser responsable de su ciudadanía y a agotar y ponerse a derecho en el procedimiento penal venezolano que se lleva aquí en Venezuela. Fíjense, los quiero invitar en este momento a ver un micro que ha preparado nuestro equipo de producción y nos habla un histórico sobre la Carta Democrática Interamericana. Vamos a ver de qué se trata. No es la primera vez que opositores locales bajo el auspicio del gobierno estadounidense han intentado invocar la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. El más reciente fracaso fue encabezado por Henry Ramos Ayub durante la administración Obama. Todos recuerdan la imagen de ese diputado que por entonces presidía la Asamblea Nacional mientras esperaba frente a un monitor ubicado fuera del salón donde deliberaban los representantes de los países del continente. Y sus declaraciones en una muy escueta rueda de prensa al ver negado su ingreso a dicho recinto, hechos ocurridos a mediados del año 2016. Una de las causas de esos fracasos es que las oligarquías se han conferido a sí mismas atribuciones que no les corresponden. Así, por ejemplo, Almagro, en su carácter de secretario general de la OEA, por muy servicial que se muestre ante poderes hegemónicos, no tiene en sus manos la aplicación del referido documento, a menos que espere el voto de los miembros de la organización. La otra razón de los recurrentes fracasos opositores al invocar la Carta Democrática es que nuestro país ha demostrado con sobradas pruebas su afán por resolver problemas de larga data como la pobreza y la lucha por brindar el mayor acceso en asuntos que tienen repercusión en los derechos humanos como la vivienda, la alfabetización, el mayor acceso a la educación, los derechos de los trabajadores, entre otros.
Solamente forzando los acontecimientos y provocando golpes de Estado parlamentarios, así como situaciones de desestabilización, es que algunos países han retrocedido a la década dolorosa de los 90 y algunos personajes se han puesto al servicio de la agenda imperialista. Pero aún así, de aprobarse la Carta Interamericana de la OEA, no implica la salida de un gobierno, solamente se pretende aumentar las presiones sobre la población de determinados países que no están alineados a los intereses de Washington. El Partido Socialista Unido de Venezuela, en su rueda de prensa de hoy, planteaba la posibilidad de que las instituciones venezolanas de alguna manera tomen acciones sobre quienes están haciendo estos llamados a la injerencia por traición a la patria, que está contemplado en el ámbito legal en nuestro país sobre este tema. Fíjate, nosotros dentro del movimiento ética socialista introducimos un recurso de interpretación del artículo 200 constitucional a razón de las constantes conductas reiteradas que han tenido los diputados del sector de oposición durante todo el periodo del año pasado, del 2016, y que se han mantenido durante este año 2017 con respecto a la inmunidad parlamentaria. Y es allí donde el debate constitucional, el debate no solamente jurídico, sino el debate popular político debe tomarse en cuenta. Mira, hay una situación que está pasando en España, precisamente en donde el partido o la asamblea o el Congreso catalán consideró hacer un proceso constituyente de separación. El Tribunal Constitucional, como afectación de las bases constitucionales o las bases estaduales que tiene el Estado español. Ante eso ha continuado la conducta la Asamblea o el Parlamento catalán y se han tomado acciones penales, acciones a través de la Fiscalía de ese país para llevar procesos penales contra esos diputados. Entonces, la situación no es que la democracia parta de una situación en donde todos podamos hacer lo que nos venga en gana, claro, sino parte de, primero, la protección de los derechos humanos, la garantía de la autonomía de los poderes públicos y su cooperación entre sí, y el establecimiento de las elecciones como proceso de renovación política. Estos tres elementos son los que configuran, o los que pueden entenderse doctrinalmente como la configuración de un Estado democrático. No solamente en vicios que haya en uno, en otro o en otro, quiere decir, ¿verdad?, que la aplicación de la Carta Democrática o la intervención de algún Estado o el establecimiento de que nosotros estamos vulnerando derechos humanos sea así, sino que ante estos tres elementos uno pasa un examen y uno dice, no, es que en Venezuela realmente, desde un punto de vista académico, desde un punto de vista político y jurídico, hay una garantía de derechos humanos y hay una garantía de un Estado democrático. Mira, hay que recordar que toda esta situación de crisis que estamos atravesando ha tenido una participación activa y no tan activa de los sectores políticos de oposición de este país. Incluso ¿Qué te basas para decir eso? Incluso sectores no políticos, es decir, toda esta situación que llamamos guerra económica, etcétera, está relacionado con políticas que ya se han aplicado en otros países. A nosotros nos han aplicado todas las fórmulas que se conocen, las de Chile, las de Cuba, las de Vietnam, las de Yugoslavia, o sea, todo el manualito de intervenciones nos lo han aplicado. Pero se han encontrado con un pueblo que ha estado en movilización y resistencia y también con unas instituciones que, pese a todo ese embate, han mantenido la garantía de los derechos humanos y sobre todo lo más importante que está establecido en nuestro régimen constitucional, que es en el cumplimiento de lo que se llaman las obligaciones positivas. Es decir, no solo atender las violaciones y vulneraciones de derechos humanos, sino generar condiciones materiales y simbólicas para el pleno disfrute de todos los derechos, no solo los civiles y políticos, sino los económicos, sociales y culturales. Entonces, fíjate, el asunto está en que el asunto de la traición a la patria, ¿no?, más allá de lo jurídico que está establecido en nuestro ordenamiento, está en que hay una violación directa al principio de corresponsabilidad. Es decir,
si de pronto tú no estás, tú puedes estar incluso en omisión, pues simplemente no estás participando activamente en todo el saboteo que se esté creando, pero conoces de ese saboteo y no haces nada por detenerlo, o no te pliegas a las propuestas del Estado para solventar la situación. Ya ahí de por sí hay una violación al principio de corresponsabilidad. Que de hecho en el contexto de la mesa de diálogo se dio un acuerdo orientado a que todos los sectores se sumaran a las acciones contra la guerra económica. Claro, pero hay que recordar que buena parte de la oferta electoral desde el triunfo de la Asamblea Nacional por parte de la oposición y todo su programa de oferta electoral después de eso se basa en la idea de que si no hay un referendo o unas elecciones inmediatas, entonces tiene que haber una intervención internacional. Y hay todavía mucha gente que lo respalda. Llamado o este pronunciamiento que hizo el secretario general de la OEA fue como ya la gota que rebasó el vaso. Es decir, si en Venezuela no hay elecciones en un mes, va a ser suspendida de la Organización de Estados Americanos. Ya esa declaración pasa como una frontera entre lo que está establecido en el marco jurídico del derecho internacional y pasa a otro plano que yo no sé ni cómo describir, no quisiera caer en ninguna calificación, pero... Es que precisamente eso es un desconocimiento de lo que está pasando en Venezuela. Mire, aquí hay una situación de guerra económica, una emergencia económica decretada por el presidente, avalada también por la Sala Constitucional de manera jurídica y también está ejerciendo el control político porque la Asamblea Nacional se ha mantenido en desacato. Ante esa situación, el presidente Nicolás Maduro ha llamado no solamente a los sectores populares, sino también a los sectores de la oposición para llegar a una convergencia en materia de aplicación de políticas públicas económicas para la salida o la mejor salida sin arriesgar las inversiones sociales que constantemente o que ha caracterizado este proceso revolucionario bolivariano a partir de la Constitución de 1999. Ese precisamente es el proceso económico-político que estamos pasando. Ante esa situación, ¿cuál ha sido la respuesta de la oposición? El llamado a un referéndum revocatorio de manera tardía, en donde precisamente ellos sabían que no había un tiempo, o que no dentro del tiempo que ellos solicitaban no se podía realizar el referéndum revocatorio, y ante eso decidieron, o la estrategia política era tumbar la mesa para poder acudir a organizaciones internacionales y que se estableciera una intervención. Eso se paralizó con el diálogo. El diálogo permitió que la población entendiera de que no hay una válvula de presión tal, sino que precisamente hay un sistema liderizado por el presidente para materializar a la población y poder salir de la emergencia económica. César, lo que entiendo, lo que leo entre líneas de esto que me dices es que ellos precisamente salen del diálogo para permitir que sea posible de nuevo este tema de la Carta Democrática. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. El referéndum revocatorio, ellos lo abandonan, en virtud de que a través del referéndum revocatorio no pueden salir del presidente Nicolás Maduro porque ya pasó la mitad del periodo. Además lo emprendieron con acciones fraudulentas, hay que decir. Exactamente. Aparte, el proceso de elecciones regionales y locales está pasando por un proceso de legitimación de los partidos políticos que no han participado en las últimas dos elecciones. Quiere decir, la del presidente Nicolás Maduro, donde sale electo presidente Nicolás Maduro, y las últimas de diputados. Las parlamentarias. Entonces, ante eso, estos partidos están en la coyuntura de seguir con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática o mantenerse, ¿verdad?, en su fracción política. Por lo visto, por las últimas acciones han decidido mantenerse por su fracción política, cosa que precisamente ha retardado los procesos de elecciones regionales y locales. Esa situación, pareciese que el secretario Almagro no ha pasado por Venezuela y ha entendido de que hay un derecho interno, de que hay una división de poderes que yo siempre he puesto entre comillas porque realmente es un solo poder público en donde varias ramas del poder público actúan de manera autónoma pero coordinada, pero el Consejo Nacional Electoral estableció un cronograma y ante ese cronograma entra en una renovación política estos partidos que precisamente están al margen de la Constitución y al margen de la ley. Tenemos que hacer otra pausa, César. La última pausa de este programa de hoy, breves minutos para venir con el último segmento de nuestro programa.